¿Cómo están? Jóvenes de segundo medio. Espero que todos estén bien. Bien, qué bueno tener la posibilidad de estar junto a ustedes mediante este pequeño video o clase. Jóvenes, nosotros en segundo medio estábamos viendo, ¿cierto? Todo el proceso, ¿cierto? De conformación del sistema político parlamentario, ¿cierto? Eh, en las distintas instituciones que tenían. Es decir, nosotros lo que estábamos viendo tenía que ver con historia de Chile. Estamos hablando alrededor del año 1900 a 1925. En ese ámbito estábamos nosotros. Estábamos viendo entonces la república parlamentaria, sus características, sus vicios, la inestabilidad política, etcétera. También estábamos viendo ahí nosotros el proceso del salitre durante la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que estábamos viendo nosotros en historia, ¿ya? Es decir, nosotros estábamos viendo historia de Chile. ¿Bien? Bien, correcto. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros, ¿ya? Vamos a verlo desde la mirada más global. Vamos a ver esta clase, en el fondo, qué pasaba en Europa, en el mundo, ¿cierto? En el periodo que estábamos señalando, es decir, entre el año 1890 hasta el año 1915, 1920, es decir, fines del siglo XIX, inicio del siglo XX. Bien, es una mirada, digamos, mucho más general, mucho más amplia, ¿ya? Acá en Chile estábamos viéndolo de manera mucho más específica. Por un lado vemos Chile entonces y por otro lado vemos Europa. ¿Qué sucede con Europa? Bien, correcto. Entonces, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con el progreso, la cultura y ocio, ¿cierto?, europeo en el siglo XIX e inicios del siglo XX, es decir, 1870, ¿cierto?, hasta aproximadamente 1920, por ahí, ya 1915. Ese es nuestro ámbito de estudio para el día de hoy. Bien, ¿qué les puedo señalar? Bueno, en términos generales, ¿cierto? Eh, el mundo cultural, la forma de vida que se estaba desarrollando en Europa en aquel tiempo, ¿cierto? Es una idea dominante, en donde lo importante es el progreso en aquel periodo. Estamos viviendo fines del siglo XIX la idea de progreso constante. ¿Ya? Eso es lo que se desarrolla en el mundo en aquel periodo. ¿Ya? Y en ese ámbito, eh, la búsqueda por el arte, es decir, la expresión del ser humano. Bien, ahí se desarrollan tendencias como el romanticismo, se desarrolla lo que es el realismo, ¿ya? Es muy típico de aquel periodo en Europa, esas tendencias artísticas, ¿ya? Bien, esas son ideas dominantes, ¿cierto? En el fin del siglo XIX e inicios del siglo XX. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con la burguesía en aquel tiempo? ¿Qué pasa con ese grupo social, ¿cierto? Líder políticamente, ¿cierto? Económicamente muy importante, el desarrollo de la riqueza y las ideas políticas que introducen, ¿cierto? Eh, en general, la burguesía, este nuevo grupo social, político, ¿cierto? Que influye en el desarrollo de la república, eh, este grupo social busca y tiene instancias distintas, ¿cierto? De esparcimiento. ¿Dónde va un burgués en aquel tiempo? Lo normal, los sectores altos burgueses, es que vayan a cafés, por ejemplo, ¿ya? A conversar en ese tiempo en café, tengan esparcimiento, eh, desarrollen, ¿cierto? Editoriales, ¿cierto? Para la creación de texto, para la creación de libros, desarrollo de periódicos, ellos se esparcen, ¿cierto? Se desarrollen distintos parques, ¿cierto?
le interese, ¿cierto? La vida en sociedad, en café, ¿cierto? En cabaret, ¿cierto? De espectáculos diversos, ¿ya? En espectáculos diversos, no solamente de una tendencia, sino que de variadas tendencias, ¿ya? Desarrollan estas tendencias, ¿cierto? De esparcimiento, ¿ya? Que es típico de fines del siglo XIX, ¿ya? Bien, ¿qué sucede a nivel global? ¿Ya? ¿Qué sucede a nivel global en Europa? Se desarrolla lo que se denomina como la cultura de masa. ¿Ya? A fines de 1800 e inicios de 1900 se desarrolla lo que se denomina la cultura de masa, ¿sí? En donde aumenta, crece, ¿cierto? Esta búsqueda por la cultura, por la lectura, ¿eh? Se desarrollan revistas, aumenta la cantidad de revistas que en aquel tiempo se creaban, aumenta la cantidad de periódicos, se multiplican de manera importante, ¿ya? Eh, por lo tanto, eso se va modificando, va cambiando, desarrolla lo que se habla entonces de cultura de masa. Bien. Em, por otro lado, se crean, ¿cierto? Un sinnúmero de revistas desarrollando, por ejemplo, cómics, ¿cierto? Que tienen que ver incluso con elementos de género, ¿bien? Esto va a permitir entonces algo distinto, una percepción distinta. La moda también cambia, se modifica, ya va cambiando. Eh, estos planteamientos de revistas, diarios, periódicos, van a aumentar todavía mucho más su proceso. ¿Por qué? Porque se va a crear, ¿cierto? Lo que se denomina el cine, ¿ya? Se va a aumentar este proceso, ¿cierto? Con la llegada del cine, ¿cierto? Con la llegada de la radio, ¿ya? Que va a permitir masificar la información en aquel tiempo, ¿ya? Eh, Va a permitir entonces un cambio global, principalmente en Europa, posteriormente en América, y va a cambiar entonces esta cultura en donde está desarrollándose el cine, se está desarrollando la radio, es algo que se masifica tanto en Europa como en América, ¿ya? No lejos de esto también vamos a ver el desarrollo de las competencias deportivas, ¿ya? Competencias deportivas. Los grandes estadios se van a empezar a desarrollar, se van a empezar a crear, ¿ya? Por lo tanto, la percepción de la cultura de masa, ¿cierto? Eh, Va a modificarse en este ámbito. Bien. Em, por lo tanto, va a modificarse este proceso. Bien, ya no va a ser tan limitado, sino que se va a ampliar. Bien, jóvenes de segundo medio, un fuerte abrazo, un gusto, cuídense y nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Cuídense.